Por supuesto, Eduardo. Buenas Bueno, tardes. Cuando vos quieras empezamos. te voy a presentar entonces. Yo me presento, soy Eduardo Amadeo, soy director de la Escuela de Dirigentes del PRO. Estamos en la serie de los lunes de Agenda Social. Todos los lunes estamos tocando algún tema que tiene que ver con la situación social. Para aquellos que no estuvieron, hemos trabajado el tema de los niños, los jóvenes, las mujeres, las adicciones. Y hoy nos toca tocar el tema de la educación y su relación con lo social, su relación con la pobreza. Y para tocar este tema es un enorme placer y suerte, digo yo, que esté con nosotros Gabriel Sanchezini. Tengo que ser cuidadoso con los elogios porque somos amigos de hace mucho tiempo. No, Este, están prohibidos los elogios, no cuidadoso. No bueno, empiecemos, ¿eh? Empecemos pero, la conversación. pero sí quiero decir que nos conocemos hace mucho tiempo con Gabriel y tuve el enorme placer de acompañarlo desde mi puesto como diputado en su trabajo, acompañándolo. Yo iba a mirar, lo acompañaba en las escuelas todas las tardes iba a alguna escuela en la provincia y Gabriel junta tres dimensiones muy importantes. Una es el saber, ha estudiado mucho, ha publicado mucho. Les recomiendo su último libro, Educación, lo que no nos cuentan, Educación 3.0, etcétera, etcétera. Segundo, su compromiso, porque no es suficiente con saber, sino que hay que tener las ganas y la decisión de aplicar. Y tercero, su sensibilidad y sus ganas de conectarse con la realidad permanentemente. Por esto este trabajo permanente con las escuelas. Al principio del chat, arriba, arriba, arriba de todo, pegué un artículo del diario La Nación, que es muy bueno, sobre la red de escuelas de aprendizaje de la provincia de Buenos Aires, que fue una experiencia que Gabriel inició y potenció en la provincia, con 2.000 escuelas en 71 distritos. Fue una experiencia fantástica de capacitación y de motivación para los docentes de la provincia. Así que los que quieran leer un artículo muy interesante que para mí resume la filosofía de Gabriel y su trabajo, les recomiendo ir a ese artículo. Así que sin más, le pedí hoy a Gabriel que nos ayude a pensar un poco en el rol de la educación en relación a la vulnerabilidad, la pobreza, las situaciones de exclusión, tal como él lo sabe y como lo ha vivido y como lo ve de ahora en adelante. Como siempre, pueden ustedes escribir sus preguntas en el chat. Gabriel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos los que están acá, 160 personas ya sumándose. Gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes en esta tarde. Como dice Eduardo, también lo conozco hace muchos años y ha sido mi mentor y mi tutor desde el comienzo de mi trabajo en la política pública, en la política educativa, de cuando él estaba hace muchos años en el gobierno nacional y ha sido muy generoso acompañando mucho el trabajo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, así que para mí es un gran gusto poder estar con Eduardo y más unas personas que más saben en la Argentina de temas sociales ya hace muchos años. Y su último libro también sobre la familia líquida lo recomiendo mucho, que está muy bueno. Les cuento algunas cosas que hicimos nosotros en la provincia de Buenos Aires y algunas cosas que comentamos en este último libro que sacamos hace unos meses y después cómo veo que la pandemia probablemente va a acelerar mucho de estos cambios que estamos observando, ¿no? La primera reflexión, cuando Eduardo hablábamos el otro día sobre educación y pobreza, es que parece obvio que hay una relación, digamos, ¿no? Pero muchas veces ni en la investigación ni en el análisis se ve clara una relación. Uno habla, lo veo desde la educación, uno habla de política educativa, ¿no? La importancia de mejorar los aprendizajes, la infraestructura escolar, la inversión, la evaluación, pero nosotros desde la educación sabemos que la pobreza tiene un impacto enorme, pero hacemos muy poca política educativa relacionada con la pobreza. ¿Qué quiero decir? Que sabemos que si la madre o el padre no tiene la educación obligatoria terminada, impacta muchísimo en la educación. Los niveles de ingresos en América Latina son el principal determinante de la calidad educativa.
la nutrición es clave. Sin embargo, en los ministerios de educación no hay muchos programas que relacionen todo esto. Y me parece que cuando hablamos de educación nos olvidamos de decir lo importante que es, o lo determinante que es para lograr aprendizajes, cuáles son los niveles de ingreso, los niveles de estimulación inicial, los niveles de educación infantil temprana que han tenido esos alumnos cuando llegan a la escuela. Entonces, el desafío que plantea Eduardo me parece muy bueno y creo que tiene que haber mucha más investigación en la Argentina que relacione los dos temas que parecen obvios, pero muchas veces no hay evidencia que los relacione. Por ejemplo, el impacto de una madre o un padre que no tiene su primaria terminada sobre la deserción escolar de secundaria. Es enorme el impacto. Bueno, no hay mucha investigación, hicimos algunas cosas nosotros en la provincia, y mucho menos hay políticas educativas para remediar eso. Nosotros entendimos esto por la visión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, desde el inicio de la gestión, y vimos esta relación muy directa, y una correlación muy directa que había en estas realidades de pobreza y educación. Como ustedes saben, en la provincia de Buenos Aires hay más de 5 millones de alumnos, 18.000 escuelas, más de 400.000 docentes y auxiliares, con niveles de pobreza muy altos, como ustedes saben, en el conurbano, que sobre todo son muy altos en los jóvenes. O sea que los jóvenes, como ustedes saben, en general presentan niveles de pobreza y desempleo mayores que el promedio de la población. Y eso está muy claro en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando hicimos y formamos políticas educativas, la gobernadora María Eugenia Vidal nos impulsaba mucho a trabajar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, que era el Santiago López Medrano, y también con el Ministerio de Salud, porque también tiene que ver eso, ¿no? La vacunación, los niveles de salud, tiene que ver también con los niveles educativos. Entonces hicimos muchas políticas que consolidaban lo educativo, pero que tenían que ver con lo social. Por ejemplo, hicimos, de alguna manera, masificamos, escalamos a todos los chicos y chicas de jardín y de primaria los comedores escolares. Esto no pasaba. Durante los últimos 10, 15 años, no todos los alumnos podían acceder a comer en la escuela, a recibir un desayuno, una merienda, un almuerzo en esa escuela. María Eugenia llevó eso a 1.700.000 alumnos. ¿Por qué? Porque entendíamos no solo esta relación teórica de que la nutrición tiene que ver también, que estar bien nutrido, bien alimentado, tiene que ver con la educación, con la retención de la escuela, sino que había que hacerlo, digamos, ¿no? Que era muy importante hacerlo. Entonces pudimos escalar y llevar a 1.700.000 alumnos a poder desayunar, almorzar o comer en la escuela según sea el turno. Y eso era obviamente clave para la educación. El programa de adultos. Cuando llegamos a la provincia de Buenos Aires había 3 millones de adultos entre 18 y 65 años que no tenían primaria y secundaria terminada. Ustedes saben el desafío, si uno tiene 40 años que no tenga primaria, el desafío personal para progresar, para mejorar, para alentar a su familia. Ahora, también tiene un impacto enorme en la educación de los hijos de esa persona, porque hay una relación directa, por ejemplo, que vimos en las pruebas Aprender, que como ustedes saben, en las pruebas que tomaba el gobierno nacional en todas las jurisdicciones, entre educación de la madre y resultados de las pruebas Aprender. En el 90% de los casos que la madre no tenía primaria, los chicos les iba en los peores resultados de las pruebas Aprender. Parece bastante obvio, digamos, ¿no? Es decir, no hay estimulación en la casa, no lo impulsa, etc. Pero no lo habíamos visto como era, ni habíamos tomado política educativa. Entonces nosotros lanzamos, impulsados por María Eugenia, una política para ofrecer diferentes programas para que vuelvan a terminar su primaria los adultos, su primaria y su secundaria. Porque era importantísimo para esa persona, cómo progresa uno y cómo sigue estudiando si no tiene primaria y secundaria. Ahora, también es importantísimo para sus hijos. Pues ahí era una integración muy buena entre política educativa y política social, digamos, ¿no? Entonces era muy importante, es otro ejemplo muy específico. Comedores escolares, la formación de adultos. Lanzamos este programa que mencionaba Eduardo, la red de escuelas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque queríamos enfocarnos en los alumnos más vulnerables en términos de pobreza, pero también más vulnerables en términos de resultados educativos, que obviamente está correlacionado. Entonces tomamos 2.000 escuelas en el conurbano, 500.000 alumnos que estaban en esas escuelas, que las cruzamos justamente por pobreza y por resultados educativos que nos daba las evaluaciones a Aprender del Gobierno Nacional, y ahí trabajamos especialmente para mejorar los resultados. Y mejoraron los resultados. Mejoraron todavía más que el promedio de la provincia. Nosotros en estos 4 años, bajo el liderazgo de María Eugenia, mejoramos el aprendizaje de lengua en 8 puntos porcentuales. En esa escuela más pobre mejoraron en 10. Y matemática también mejoraron.
No mejoraron en el resto, mejoró muy poquitito en el resto de la provincia, pero mejoró todavía más en estas escuelas más buenas. ¿Por qué? Porque nos enfocamos recursos, enfocamos capacitación, enfocamos mejorar el clima escolar, enfocamos mejorar el liderazgo de los directivos. Ustedes saben que el liderazgo de los directivos es clave. Todos estos son programas, entre muchos, que les quiero contar de cómo nosotros entendimos que la educación y la pobreza estaba correlacionada y había que tomar políticas públicas para hacerlo. Y el cuarto que les comparto, que lo continuamos del gobierno anterior, pero lo mejoramos, era porque nosotros creemos que la política educativa es una política de Estado, entonces las cosas que funcionan bien hay que dejarlas, no importa qué partido las llevó adelante, y esos son todos los programas de socioeducativo, eran programas sobre todo de inclusión, que estaba bien, pero nosotros queríamos incluir y que los chicos aprendan. No es suficiente que los chicos estén en la escuela, estén contenidos, estén incluidos, sino que es importante que la escuela les genere capacidades, habilidades, conocimiento. Entonces los programas socioeducativos, que eran los programas fuera del horario escolar, los orientamos para que generen sobre todo retención, sobre todo en secundaria, que la deserción todavía sigue siendo muy alta y era muy alta en la provincia de Buenos Aires, de hecho en toda la Argentina. Estos son 4 ejemplos de comedores escolares, de formación de adultos, de red de escuelas y de programas socioeducativos que para nosotros eran claves para mejorar la educación. Por ahí no eran directamente al aprendizaje, pero hacían a las condiciones que ayudan a los chicos a mejorar los aprendizajes. Porque como ustedes saben, la desigualdad en la provincia de Buenos Aires educativa es muy grande, y yo creo que la está acelerando ahora la pandemia. No sé si querés, Eduardo, que dejo acá para hacer algunas preguntas y retomo, con las preguntas retomo unos temas que quería comentar. No, seguí, por ejemplo, dado que tenés una mirada respecto del tema de la pandemia, ¿cómo crees vos que sigue esto? ¿Cuál es tu mirada respecto de cómo sigue el tema después de la pandemia? ¿Cómo no? Mira, yo creo que la pandemia está generando muchos cambios en los sistemas educativos en general, no solo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde tengo ahora la oportunidad de trabajar para la ministra Soledad Acuña, y en el resto de América Latina, que estamos investigando y siguiendo con otras ciudades, sino que está pasando en todos lados. Cambios, a veces que los promueven los gobiernos, a veces que están pasando porque generan cambios de actitudes, de hábitos, ¿no? Y te digo algunos de los que yo estoy observando. El primero relacionado con lo que estamos hablando, que se hace mucho más evidente la inequidad educativa. Porque siempre supimos, y lo muestra cualquier indicador internacional o local, que hay un grupo de estudiantes que la escuela les genera menos movilidad social, que sobre todo son los estudiantes más relacionados con la pobreza, pero ahora se hace mucho más evidente, porque los chicos y las chicas no están en las escuelas, están en sus casas. Entonces, si esos chicos viven en situaciones de hacinamiento, de 4 o 5 personas por habitación, y a esa persona le va a costar mucho poder aprender comparado con otra que no tiene esa situación de pobreza. O, por ejemplo, no tiene conectividad a Internet. Nosotros habíamos conectado 7.000 escuelas a Internet en la provincia de Buenos Aires, cuando llegamos había menos de 50. Ahora no es suficiente, porque los chicos están en las casas. Quien no tiene conexión a Internet, obviamente le cuesta más ahora estar conectado al Zoom, a recibir materiales. Quien tiene situaciones de violencia doméstica, quien tiene padres que no han tenido la oportunidad, familias que no han tenido la oportunidad de terminar su primaria, y ahora están en la casa estudiando, entonces es difícil que esa madre o ese padre lo pueda estimular si no tienen los conocimientos para poder ayudar. Entonces yo creo que la inequidad se profundiza y además se hace más evidente. Es triste que se profundice, pero puede darle una visión optimista, que seamos más conscientes que existe esta inequidad educativa, que los políticos, que los dirigentes, que los que están haciendo política pública, que los directivos de escuelas. Nunca me había pasado este año, la primera vez que yo visito escuelas muy seguido, que los directivos de escuelas me decían, sí, sabemos que hay un grupo de estudiantes que no está aprendiendo, que también pasaba antes con la presencialidad, pero ahora, porque lo pueden decir que no están aprendiendo porque no tienen conectividad a Internet, o porque no los podemos localizar, pero vaya sea la razón por la que se animan ahora los directivos o las escuelas a contar esto. Es positivo que reconozcamos que tenemos ese desafío para poder solucionarlo y poder poner más recursos y más foco de política educativa en estos desafíos. Creo que el otro cambio grande que estamos viendo, obviamente, es el rol de las familias. Tuvimos en el mundo 1.500 millones de madres y padres con 1.500 millones de alumnos en sus casas, ¿no? Todos los alumnos del mundo en sus casas. Esto necesariamente genera
un rol diferente para las familias. Yo creo que las familias están recibiendo educación de la educación de sus hijos. Pues yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven sus hijos o sus nietos o sus sobrinos en mayo? Y ustedes probablemente no me pueden decir que ven matemática, ven de lengua, ven de geografía. Nosotros, inclusive los que hablamos de educación, muchas veces no sabemos cómo va el diseño curricular o cómo avanza la educación en cada mes de nuestros hijos. Creo que ahora, porque nos tuvimos que involucrar en la educación del día a día, con todo lo que es lo difícil que eso fue, creo que eso nos está ayudando a las familias a entender más la educación de sus hijos, y eso va a ayudar a que la familia sea un actor más, más demandante, mejor acompañante de los docentes, y creo que eso puede ser muy, muy positivo. Nosotros cuando hablamos de reforma educativa en general nunca incluimos a las familias. Nosotros en la provincia de Buenos Aires trabajamos mucho con los padres, con las madres, visitamos un programa ABC Padres, que Eduardo vino mucho, donde nos reuníamos todas las semanas, todos los funcionarios estábamos obligados a reunirnos con un grupo de padres en una escuela y de madres, para entender cuáles eran sus demandas, cuáles eran sus inquietudes, en qué se podía mejorar, en qué podíamos aprender. Yo creo que eso es mucho más, se va a hacer mucho más universal ahora y puede ser positivo. Y el tercer cambio que veo, que para ustedes es evidente obviamente, que la tecnología está para quedarse, ¿no? Después de 6 meses, no hay universidad en la Argentina o instituto universitario que no esté dando clases a distancia. Esto parece obvio. Ahora, no era así el año pasado. El año pasado la minoría de universidades en Argentina, no jardines de infantes, universidades, en la sociedad del conocimiento que vivimos ya hace muchas décadas, no tenía programas a distancia. Hoy todas tienen, obviamente. Los docentes, las familias se han familiarizado mucho con la tecnología. O sea que eso creo que es positivo. Obviamente la tecnología no reemplaza a nada, es un instrumento, pero creo que eso puede ser un instrumento positivo, sobre todo para los alumnos de mayor edad, en la secundaria, en la universidad. Así que creo que eso también está para quedarse, y creo que eso puede, si lo usamos bien, puede ser también un cambio positivo para ayudar a personalizar la educación y para poder ayudar a los que están a distancias lejanas, poder prepararse para que lo que es la formación docente, la formación de toda la vida, que es clave que lo hagamos todo. Me parece que la tecnología también nos permite, o cosas como estas. Hubiera sido imposible aprender, nosotros somos 201 personas acá, aprender entre nosotros hace 8 meses. No nos podíamos haber reunido. Esto es aprender. Ahora quedó claro que uno aprende en todo tiempo y lugar, no solamente en una institución educativa. Ya lo sabíamos los que hablábamos de educación, pero ahora nadie de ustedes me podría decir que no estamos acá nosotros aprendiendo, charlando entre nosotros. Y esto creo que también hace a esta capacidad fundamental que tenemos que tener todos, desde lo más chiquitos hasta los más mayores, de que tenemos que aprender toda la vida, en todo tiempo y lugar, porque el mundo es demasiado cambiante para no tener que aprender toda la vida. No tenemos que estar preparándonos, tuvimos que aprender de Zoom, cómo era, tuvimos que aprender antes del 2007 cómo era el teléfono inteligente, la cantidad de cosas que aprendimos nosotros en los últimos 10, 15 años. Y esto creo que queda mucho más evidente, y eso es positivo, Eduardo, que esta pandemia trajo al sistema educativo, ¿no? Muy interesante tu comentario, Gabriel, porque todos tenemos una visión muy apocalíptica, pero vos le das a esto una mirada optimista en términos de nos está obligando a pensar muchas cosas, nos está obligando a entender la dinámica de la familia, ¿no? Porque la familia está obligada a trabajar con los chicos, nos está obligando a mirar el componente tecnológico como un componente a futuro. Me pareció bien interesante. Tengo dos preguntas. Una, respecto, si podés ampliar un poco más el tema de la primera infancia, digamos, ¿no? O sea, bueno, yo como tengo unos años más digo los jardines, pero dale el nombre que quieras, pero digamos, ¿cómo es tu mirada respecto del tema de primera infancia? ¿Qué hiciste y qué harías? Bueno, muchas gracias. Quien hace la pregunta es una pregunta fundamental, así que muchas gracias por traerlo al debate. Sí, los jardines, la educación infantil temprana, como dicen, la primera infancia, el nivel inicial, es clave. Es clave, hicimos mucho trabajo, María Eugenia nos impulsó a hacer mucho trabajo en ese nivel en la provincia de Buenos Aires. O sea, cuando nosotros llegamos, faltaban más de 70.000 vacantes al jardines obligatorio, 4 y 5 años en la provincia de Buenos Aires. Faltaban miles de vacantes. No había lugar para que los chicos fueran a ir, por algunas regulaciones que no lo permitían, por algunos temas gremiales, porque faltaban escuelas físicas, digamos, ¿no? Nosotros sumamos 50.000
chicos de jardín de nivel 4, de 4 y 5 años, de edad de 4 y 5 años, a la provincia de Buenos Aires en estos últimos 4 años. 50.000 chicos y chicas, que es clave, porque otra vez volviendo a la pobreza, los chicos que no terminan su jardín tienen una probabilidad mucho mayor de abandonar la secundaria. Eso está comprobado. Tiene una probabilidad mucho mayor que no le vaya bien en matemática y lengua, porque ahí empieza obviamente la educación, pero empieza antes, ¿no? Mucha investigación muestra que de 0 a 6 años, y vos lo has visto mucho, Eduardo, también, de 0 a 6 años donde más impacta, digamos, el desarrollo cognitivo, ¿no? Que si uno no genera ahí las conexiones y los primeros conocimientos en un chico, en una chica, después le cuesta mucho más. Por eso dicen, idiomas, por ejemplo, es clave aprenderlo de 0 a 12 años, porque uno se aprende mucho más rápido, las conexiones, a jugar. Por eso el jardín es ese lugar para mí tan fascinante. Yo siempre decía que teníamos que llevar la buena experiencia del jardín y de alguna manera jardinizar mucho los niveles educativos, porque mire cómo es el jardín. Uno llega, ustedes han ido a jardines, ¿cómo aprenden los chicos? Aprenden los chicos en general lúdicamente, jugando, aprenden siempre en mesas de a varios. Entonces ya en la primaria ponemos a los chicos nuca contra nuca, columna, ¿no? Uno ve la cabeza del que está delante y después ve al profesor. En el jardín son siempre mesas de a varios, no hay bancos chiquititos, hay mesas de 4 o 5, lúdicamente, entre los chicos. Uno aprende muchísimo con sus pares. Está muy comprobado en la educación que uno no solamente aprende de alguien que sabe más, pero sino que uno aprende hablando, discutiendo, y uno aprende también a generar comunidad, que eso es lo que también ahora perdemos de la escuela. La escuela no solamente es el lugar de conocimiento, es el lugar donde se aprenden valores sociales, es el lugar donde se aprende a ser argentino, es el lugar, es ese ordenador social. La escuela hace muchos años es el ordenador de la sociedad. Nos levantamos una hora porque los chicos van a la escuela, volvemos otra hora, volvemos al almuerzo. Eso es lo que creo que la sociedad está valorando más todavía la escuela, y yo también veo otro tema positivo. Eduardo, yo no me acuerdo nunca en mis años anteriores de ver padres y madres saliendo a los balcones a aplaudir a los docentes. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires lo hemos visto ya 3 veces. No solo los enfermeros, no solo los médicos. Es otra cosa positiva que he visto en estos últimos meses, no solo en la ciudad, sino en otras provincias de Argentina y en otros países también, que la sociedad está valorando más la escuela por esto que te comentaba. Pero es clave el nivel inicial, es clave empezarlo lo antes posible, y me parece que esa manera de aprender en el jardín, esa manera de aprender de una manera constructivísticamente, entre los chicos, constructivamente, en que se pasan cosas, que juegan, que comentan, a veces sin respetar tanto las edades. El chico de 3 se junta con el de 4, con el de 5. Me parece que eso es una manera también que tenemos que expandir, y vean que está pasando también cuando hablamos de aprendizaje por proyectos. Los chicos ahí aprenden en general por un proyecto, que tienen que hacer algo, juntar algo, hacer un juego, digamos, ¿no? Me parece que eso es muy positivo del nivel inicial, y es clave que sigamos invirtiendo y sigamos enfocándonos. Hay mucha relación entre el nivel inicial y el resto de la educación de cualquier joven. Gracias, Gabriel. Tengo una pregunta, porque hay mucha gente del interior y de las provincias en lugares lejanos sobre el tema de la educación rural, que es un área especialmente compleja por razones que bien conoces. ¿Qué nos podés comentar sobre tu experiencia con el tema de educación rural? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay muchísimas escuelas rurales, ¿no? Hay 3.100 escuelas rurales con 110.000 alumnos y alumnas. Es muy grande, obviamente, todo el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es muy grande. Y todas las evaluaciones, las pruebas a aprender, todas las evaluaciones dan que los chicos en las escuelas rurales aprenden más. Las pruebas a aprender mostraban que aprendían más, probablemente porque había menos alumnos por aula, menos niveles de conflictividad, menos paros que lo que hay en el conurbano, porque los gremios tienen más presencia en el conurbano que en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero la escuela rural es clave. Nosotros trabajamos mucho, no solo en la escuela rural, en la escuela agrotécnica, que también la tratamos de nuclear con escuelas rurales, para que pudiera haber más equipamiento y que los chicos estuvieran más cercanos también al equipamiento que tiene que ver con el mundo del trabajo, en el caso de las escuelas secundarias rurales. El fondo educativo es un fondo educativo que la provincia le da a los municipios para arreglar escuelas. Permitimos por primera vez que se pudieran arreglar caminos rurales, porque en estos encuentros que nosotros hacíamos con las familias, muchas familias, yo no lo sabía cuando empecé a trabajar en el ministerio, me decían, nosotros no podemos llegar, y a veces arreglan la escuela y está muy bien, pero el camino cada vez que llueve se arruina, no podemos llegar a la escuela. Entonces permitimos con un impulso que nos dio María Eugenia, que parte de ese fondo educativo vaya a los caminos rurales también, que permitía que las familias llegaran
a dejar a sus hijos a las escuelas, ¿no? Que a veces era más importante, ¿no? Lo clave de estar cerca también del territorio, Eduardo, ¿no? De estar, que yo hablo mucho en este libro que sacamos, que mencionaba Eduardo, Educación, lo que no nos cuentan, lo que uno aprende estando cerca de la comunidad educativa, cerca del territorio, ¿no? A veces uno tiene un cargo y se queda ahí en la oficina y hace miles de ideas fenomenales que no tienen después ninguna capacidad de implementarse en el día a día. Por eso yo creo, todos los que son funcionarios que están acá, los aliento mucho siempre a que vayan, y a cualquiera que hablo, a que vayan y visiten a su área, sea salud, sea el tema de la pobreza, sea transporte, en el caso de las escuelas, estar cerca, de educación, estar cerca de las escuelas, digamos, ¿no? Así que ahí trabajamos mucho con las escuelas rurales, tratamos de trabajar en red. Dentro de esta red de aprendizaje armamos una red también, una subred de escuelas rurales y agrotécnicas, porque muchas están las escuelas aisladas, digamos, ¿no? Entonces a un docente que no habla con otro, por eso trabajamos mucho en conectar escuelas rurales, y la administración del presidente Macri conectó miles de escuelas rurales en la Argentina, porque es clave también para poder acceder al conocimiento, ¿no? Que estén conectadas a internet, que puedan ver un video, que puedan ver material, así que trabajamos mucho también en conectarlas, no solo entre ellas, sino en ponerles conexión a internet, y clave también entender que ahí los municipios son muy importantes, ¿no? Uno, desde La Plata son 18.000 escuelas, 3.000 rurales, muchas cosas no podíamos solucionar, y ahí entendimos que el municipio, que el intendente, no importa de qué partido, era muy importante para poder llegar a las escuelas rurales y poder llegar con la colaboración que necesitaran. Gabriel, te voy a hacer una consulta que toca un tema político que tiene que ver con el valor y la importancia de la evaluación, ¿no? Hace poco dejó el Ministerio de Educación a Diana Puigros, que se manifestó muy agresiva en su momento contra las pruebas, contra las PISA y demás, y a veces flota en la discusión el hecho, una opinión negativa, crítica, respecto de la importancia de las pruebas de la evaluación. Obviamente, yo creo que compartimos la mirada respecto de su importancia, pero desde el punto de vista tuyo como ministro, ¿qué importancia, para qué le sirve y por qué es importante el tema de evaluar regularmente? Bueno, tocas un gran tema, Eduardo, que obviamente es un tema de mucho debate, ¿no? Muchas veces controversial. El gobierno de Mauricio Macri impulsó, con Esteban Bullrich de ministro de Educación Nacional, impulsó las pruebas Aprender, que se venían haciendo en el país, pero no eran censales, cada 3, 4 años, no se publicaban. Y el gobierno decidió llevar las pruebas, hacer pruebas censales en todas las escuelas, todos los años. Después se fue paseando cuando ya teníamos suficiente información, y también difundir estas pruebas para que se genere debate en la Argentina sobre este tema, que era bien importante. Y obviamente la evaluación es una herramienta más, digamos, ¿no? Uno en el aprendizaje, en el promover el aprendizaje, lo más importante siempre son los docentes delante de los alumnos en las escuelas, pero la evaluación es una herramienta clave. ¿Cómo vos, Eduardo, tenés muchos hijos? ¿Cómo puede ser si a tus hijos le va bien o no le va bien en la escuela, ahora ya están fuera de la escuela, no le iba bien en las universidades, si nadie te decía, mire, se sacó esta nota, se sacó esta otra, y así compara con otras escuelas? O sea, la evaluación es clave a nivel de cada uno de ustedes como familia, para saber cómo le va a sus sobrinos, a sus hijos, a sus nietos, pero también es clave, y tal vez más importante aún, cuando uno hace política educativa, ¿no? Uno tiene recursos y presupuesto para llevar adelante las políticas educativas, si uno quiere fomentar los aprendizajes, sobre todo en los chicos más vulnerables. ¿Cómo hace? Nosotros no podríamos haber trabajado en la red de aprendizaje que les contaba recién, de estas 2.000 escuelas, si no hubiéramos tenido las pruebas a aprender. ¿Cómo sabíamos que eran las 2.000 escuelas que más desafío de aprendizaje tenían? Si no lo sabíamos. Hubiéramos sabido probablemente que eran las más pobres, digamos, pero no sabíamos que eran las que tenían problemas de aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a chicos que estaban en el distrito o de La Matanza, o Loma de Zamora, o de Malvinas, o de 3 de febrero, de Lanús, digamos, no importa el partido, cómo íbamos a ayudarlos si no teníamos los indicadores sobre esto, digamos, ¿no? Y en la provincia avanzamos mucho con eso, ¿no? Y en todo el país, en la provincia terminamos con más del 95% de las escuelas que aceptaban la evaluación y la tomaban. Y no solo era importante para hacer política educativa desde el ministerio, para poder tomar decisiones, sino que era importante para los directores. Entonces, obviamente el resultado por escuela no se puede difundir, no lo permite la ley, pero sí se puede difundir a esa escuela. Entonces nosotros le damos a principio de año, comenzamos con esto a principios de 2018, le decíamos, las escuelas tienen que hacer su proyecto de escuela, ¿no? Su plan anual,
digamos, ¿no? Su proyecto educativo anual para ponerse metas. ¿Cómo se van a poner metas si no sabían si los chicos aprendían o no? Comparado con otros. Entonces nosotros le mandábamos la información, mire, su escuela comparada con el municipio está arriba o abajo, y comparado con la provincia está arriba o abajo. Entonces usted si está arriba está bien, pero no se deje estar. Si usted está abajo tiene que ponerle más fuerza y tiene que incentivar más. Si está abajo en matemática, entonces tiene que trabajar más en matemática. Es un instrumento importantísimo, digamos, ¿no? Creo que ese debate en los últimos 4 años se terminó hasta en la provincia de Buenos Aires aceptando, digamos, ¿no? Había obviamente temas partidarios que se oponían, pero todas las escuelas, te digo, el 96% de los directivos de escuelas tomaron la prueba de aprender y entendieron que era una utilidad. Y ahí era importante también comunicar, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, esto es controversial y se queda en el debate de los medios de comunicación. Y no, uno tenía que contar a los directivos de escuelas por qué les podía ser útil la evaluación. Porque los directivos la mayoría de directivos quieren que a su escuela le vaya bien, la mayoría de los docentes quieren que a sus alumnos les vaya bien. Entonces había que también explicarle, no dejar nada más que los que se oponían a las pruebas tomaran la centralidad en el debate, sino explicarle, mire, esto le conviene porque usted tiene acá la información, usted puede enfocarse en quién lo necesita más, puede armar equipos de docentes que tengan que ver con eso. Es muy importante, Eduardo, para dar la formación docente. Nosotros hacíamos carreras, en la provincia se hacían carreras, cursos que no tenían nada que ver con lo que necesitaban los alumnos. Los alumnos necesitaban matemática y casi no había curso de formación continua en matemática. Yo decía, pero ¿cómo puede ser si tenemos las pruebas que nos muestran que a los chicos les va mal en matemática, que no estemos ayudando a los docentes a fortalecerse en matemática, digamos, ¿no? Bueno, las pruebas también te dan información para eso. Y después para dar información a los ciudadanos. Al final nosotros somos funcionarios, el Estado es de los ciudadanos, no es de los funcionarios, digamos, ¿no? Son todos los ciudadanos, todos los contribuyentes, y es importante, y nosotros hacíamos mucha hincapié, y todos los años sacábamos un reporte impulsado por María Eugenia, de casi 100 páginas, de todos los números de la provincia de Buenos Aires. Yo quería que todos los bonaerenses, 17 millones de habitantes, supieran, y ustedes lo pueden ver, están en el ABC, en el website, no sé si lo habrán bajado, de la provincia de Buenos Aires, con evidencia, miren, esto es lo que invierte la provincia de Buenos Aires, del presupuesto aprobado, esto cómo le va a las escuelas, esto cómo le fue en repitencia, cómo fue en deserción. Es clave que la ciudadanía sepa eso, porque además, Eduardo, los países que mejor le va en educación, la ciudadanía priorizó la educación. No es que algunos funcionarios, que obviamente ayuda. Ahora, si la ciudadanía no prioriza la educación, no hay política, no hay continuidad en las políticas educativas. Porque puede ser que Eduardo le toca ser ministro de Educación y va para adelante y durante 3, 4 años mejora la educación. Pero después pierde ese partido y viene otro. Y si la ciudadanía no vota a dirigentes que prioricen la educación, es muy difícil que se vaya a priorizar, digamos, ¿no? Los políticos al final miran a sus elecciones. Entonces, también mostrar evidencia, mostrar los números, tiene que ver con eso, con que todos los bonaerenses digan, esto es importante, tenemos que mejorar matemáticas, tenemos que mejorar lengua, tenemos que invertir más en bajar la deserción escolar. No puede ser que la mitad de los chicos no terminen la secundaria a tiempo y forma. Es urgente eso, no nos puede dar lo mismo, digamos, ¿no? Entonces las evaluaciones también nosotros queríamos utilizarlas y las utilizamos para difundirlas entre la población, para generar debate, para hacer mesa. Vos participaste, Eduardo, de muchas de ellas también, para que las familias supieran de esto, que a veces es difícil porque son resultados técnicos, pero es fundamental que la ciudadanía esté involucrada también en las cosas que pasan en ocasiones, esté informada sobre el tema y que pueda reclamar, que pueda demandarnos a lo que nos toca ser funcionarios para mejorar los temas que a nosotros nos toca de la responsabilidad. Muchas gracias, yo coincido con vos tanto, y además porque las principales víctimas de que no haya evaluación son los más débiles, porque finalmente quedan al azar de un Estado que si no tiene presión social no está obligado a mejorar. Así que sin duda, sin duda. Bueno, te estamos exprimiendo, Gabriel, pero creo que por los comentarios creo que la platea está contenta. Gracias. Hay un par de preguntas sobre el tema de la construcción de ciudadanía, que tiene que ver con las actitudes, los valores de los chicos de la secundaria, ¿no? O sea, aquellos que ya están en la etapa de su adolescencia y pronto en su adultez. ¿Cómo es el tema de valores, construcción de ciudadanía, respetos? En general, vos entendés la palabra construcción de ciudadanía, lo que esto quiere decir. Ha habido también algunos conflictos respecto de los intentos de politizar la educación, de generar en algunos lugares nichos de adoctrinamiento, y ha habido respuestas ciudadanas contra esto.
¿Cómo es tu experiencia en esto y cómo lo has vivido? Es un tema controversial también, que todo el tiempo teníamos discusiones, teníamos quejas, teníamos desafíos, muchas familias que nos llamaban, que veían que había adoctrinamiento, que veían que un docente adoctrinaba. Lo primero ahí que quiero decir es que en la escuela no puede haber partidismos, no puede haber política partidaria, de ningún partido, ni del nuestro, como yo le aclaraba a todos los que hablan, ni de otros. Entonces me parece que ahí todos tenemos que ser muy conscientes de que no podemos permitir que haya adoctrinamiento desde ya, pero tampoco contenidos partidarios. Una cosa es discutir la realidad en una clase que tiene que ver con la construcción de ciudadanos o con cualquier otro tema, digamos, ¿no? Porque eso hace también al pensamiento crítico, a interpretar la realidad. Pero no puede haber bajadas políticas y partidarias. Nosotros teníamos muchas discusiones con las entidades gremiales por este tema. No puede ser que los docentes pueden hacer fuera de la escuela política, cualquier ciudadano puede hacer política, lo que no puede hacer es dentro de la escuela hacer política con los alumnos o transgiversar el diseño curricular o llenar cartelera de temas partidarios. Yo cada vez que iba a una escuela y veía carteleras con temas partidarios, le decía, mire, usted tiene que bajar esos carteles. Y si estuviera María Eugenia Vidal ahí, también se lo haría bajar. No es un tema de a qué gobernante usted pone. No puede poner ningún gobernante para partidizar, digamos, o adoctrinar en esa escuela. Y se daba mucho en los institutos de formación docente, digamos, ¿no? Que ahí teníamos siempre muchos debates. Entonces, eso es lo primero que creo que es clave, y ahí también tenemos que ser muy respetuosos, los docentes, los educadores, las entidades gremiales, que muchas veces no lo respetan, tenemos que tener muy respetuosos. Segundo, hay que hacer diseños curriculares que no sean partidistas. Nosotros cambiamos el diseño curricular de los jardines, cambiamos el diseño curricular de primaria, cambiamos el diseño curricular de matemática y lengua de formación docente, todas las orientaciones de las escuelas técnicas, los cambiamos porque hacía más de 10 años que no se cambiaban, 10 años el mundo cambió muchísimo y había que realmente modernizarlos, pero también para ser muy cuidadoso con lo que se transmitía ahí, y asegurarnos que eran todos conocimientos que tenían que ver con lo académico, con el saber, digamos, ¿no? No con lo partidario. Entonces eso era también muy importante para nosotros. Y en esos diseños curriculares también hay materias, hay espacio de construcción ciudadana, y eso es clave también. Y la construcción, como decía antes, la escuela es el lugar donde nosotros generamos comunidad, ¿no? Nosotros, la escuela genera esperanza, genera futuro, pero también genera comunidad, genera los valores que nos hacen como argentinos. Nosotros todos nos sentimos acá argentinos, probablemente porque pasamos por la escuela. Después alguno lo habrá consolidado más, desarrollado más, potenciado más, pero las escuelas a nosotros nos dio, no importa cuál fuimos, en qué lugar de la Argentina, nos dio esos valores que no pasan en todos los países, esos valores que tienen que ver con la Argentina, con la ciudadanía, con el respeto. Por eso es clave. Y el tema es que la mayoría de diseños curriculares están bien armados sobre eso. Después vemos a las escuelas que no pasan, porque muchas veces, como le decía, hay partidismo, entonces hay docentes que aprovechan y no lo hacen, pero los diseños curriculares en general están bien armados en lo que es la construcción de ciudadanía. Hay que cuidar cuando es funcionario, cuando están los ministerios, que realmente se lleve esto bien a la práctica y generar muchas actividades que tengan que ver con eso. Nosotros hacíamos debates, el Parlamento Juvenil se llamaba, en el cual hacíamos debates en los 135 municipios sobre diferentes temas a los chicos de secundaria, y esos debates, y cada municipio después se hacía uno regional, y después unos venían al Congreso de la provincia, y ahí los 60 finalistas debatían entre ellos, digamos, ¿no? O sea que hay mucha actividad, además de enseñar, digamos, ¿no? La teoría, etcétera, hay mucha actividad que hace, digamos, ¿no? El programa de Naciones Unidas, que viene hace años en la Argentina, y nosotros lo potenciamos mucho. ¿Por qué? Porque hace aprender también, había chicos representando a 20 países con el programa de G20, o más países en el programa de Naciones Unidas, en el Parlamento Juvenil. Entonces, un chico de La Matanza tenía que representar a un chico que vivía en Tandil, o un chico de Tandil tenía que representar a Egipto, o tenía que representar a Arabia Saudita, digamos, ¿no? Eso también tiene que ver con la ciudadanía, porque hoy somos realmente ciudadanos globales, ¿no? El mundo se ha globalizado mucho, estamos mirando cosas de realidades de todo el mundo, ¿no? Y los chicos mucho más, que están todo el día en aplicaciones sociales que no son nacionales, en contenido que muchas veces es nacional, en otros idiomas, digamos, se ha globalizado mucho también la ciudadanía. Hay muchos autores que hablan ahora de la ciudadanía global, digamos, ¿no? De promover también muchos valores de respeto a la libertad, de empatía,
de tolerancia entre nosotros, de llevarnos bien entre nosotros, de entender que hay diferentes culturas, diferentes comunidades, de tener nuestras convicciones, pero entender que somos un mundo diferente. Creo que eso también es bueno incorporarlo cuando hablamos de ciudadanía, digamos, ¿no? Ya no somos países aislados, digamos, ¿no? Son países muy integrados al mundo, ¿no? Este es un tema fascinante y súper importante que lo transmitamos en las escuelas, ¿no? Que le enseñemos a los chicos y a las chicas en las escuelas, y no caer en esta mentalidad tanto que vemos ahora que, ¿no? que la grieta, que las redes, ¿no? Que si no estás de acuerdo conmigo, sos tal por cual, o nos insultamos. Mucho de ese ambiente que vemos en la política también termina bajando a los jóvenes, digamos, ¿no? Es bien importante también cuidar eso, digamos, ¿no? La curiosidad. Eduardo, ¿cómo uno puede, no es un buen, cómo es un buen ciudadano y aprende la ciudadanía, aprende de su país y aprende a convivir si uno no tiene curiosidad? Aprender una cosa, aprender otra. Es importante también para mí en esa construcción ciudadana generarle curiosidad a los chicos, ¿no? En todas las materias, en toda la escuela, pero me parece muy especialmente en esta, ¿no? Hagamos un par más, así no aburrimos tanto a la audiencia. Dale, dale, pero qué interesante estas dimensiones de la curiosidad y de conocer la dinámica internacional y de conocer la ubicación de Argentina y las posibilidades de integración de Argentina, hasta en la cabeza del chico puntual, ¿no? Me encanta. A ver, un par más. Una pregunta que aparece es el tema de las múltiples funciones de la escuela, Gabriel. El tema de tiene que dar de comer, tiene que enseñar, tiene que contener, tiene que por un lado es lamentablemente parte de la realidad dura en la que está buena parte de nuestro sistema educativo, por otro lado abruma a los docentes. ¿Cómo vivís eso y cómo en su momento lo manejaste? ¿Y cómo ves vos que lo viven los docentes? Bueno, es una buena pregunta de conclusión porque nos lleva a los temas primeros que hablábamos, ¿no? Que la escuela, en un país además con tantos desafíos sociales, la escuela es muchísimas cosas, no solamente el lugar donde los chicos aprenden, ¿no? La escuela donde los chicos reciben alimentos, ahora más que no, nosotros entregamos alimentos en todas las escuelas públicas de la ciudad cada dos semanas, está pasando en toda la Argentina y está pasando en toda América Latina, digamos, ¿no? Ahora es más obvio que la escuela es un lugar de alimentos porque los chicos están yendo, la familia está yendo nada más que para recibir ese alimento. O sea que se hizo más evidente que la escuela es ese lugar donde muchos chicos se alimentan y es el único lugar que se alimentan, ¿no? Por eso de los desafíos de la pobreza, porque en otros países que no hay tanta pobreza como en el nuestro, no pasa eso. No puede tener un refrigerio, puede tener uno, pero no es el único lugar donde uno come un alumno, digamos, la escuela, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con temas sociales, ¿no? Que obviamente hace, ¿no? Cuanto más pobreza o violencia doméstica o temas familiares también tienen que ver con eso. La deserción escolar tiene mucho que ver con las situaciones familiares también, ¿no? Porcentaje grande de la deserción escolar en el mundo, ¿no? Hay mucha investigación sobre estos temas, tiene que ver porque los chicos tienen que salir a trabajar, o porque ¿no? A una edad menor, a los 15, 16 años, o porque los chicos tienen un tema en la familia, o sea que eso también hace Por eso cualquier política educativa que busca mejorar los aprendizajes tiene que ser una política multivariable, porque tiene que realmente contemplar todos estos desafíos que, como decía recién, se hacen más evidentes con esta pandemia, digamos, ¿no? Y se profundizan con esta pandemia. Y ahí realmente el héroe es el docente. Los docentes son unos héroes, más todavía en estos últimos 6 meses. Los docentes tenemos que salir a aplaudirlos diariamente, porque el buen docente comprometido, que siempre estuvo comprometido con la presencialidad y ahora está comprometido, ahora tiene que además teletrabajar. Acá veo muchos docentes de provincia de Buenos Aires, ahí la veo a Marcela, una genia también, ahí la veo ahí estaba viendo recién, bueno, felicitas, una senadora que hablaba mucho de ciudadanía, nos ayuda mucho. Pero bueno, acá veía a Patricia también, de Verazategui, que la veo ahí, a Rosana. Los docentes son héroes más ahora. Pensá que todos los docentes están teletrabajando, están en su casa, probablemente con sus hijos. Además tienen que mantener entusiasmados a los alumnos que no están cerca, no están delante. Che, ¿qué pasó? No se distraiga, mire esto, acá te pasó algo, no se peleen, sino que mantenerlos entusiasmados a través de un Zoom o a través de un celular. O sea que el esfuerzo que están haciendo los docentes es impresionante siempre, mucho más estos últimos 6 meses, digamos, ¿no? Pero por eso también es tan desafiante ser docente en la Argentina, porque llegás a la escuela y te piden de todo.
un tema social, un tema de alimentación, no solamente un tema educativo. Esas eran conversaciones que yo siempre tenía, Inés María también la vi, y siempre tenía conversaciones con los docentes sobre estos temas, ¿no? Nosotros queríamos mejorar la matemática y llegaba a la escuela y había miles de problemas en adición a mejorar la matemática, mejorar la lengua, mejorar la geografía, digamos, ¿no? Por eso tan importante el debate que vos planteaste, Eduardo, cómo conectar la política educativa con la política social, porque esos temas tienen que ser de política social, nada más. No puede ser todo lo carguen las escuelas y todo lo carguen los docentes, ¿no? Bueno, no están apareciendo nuevas preguntas, con lo cual yo creo que ¿O se hemos entendió cumplido todo o una fue parte de todo muy nuestro aburrido? objetivo de motivar, interesar y... Hola, hola, ahí está, Sí. el internet nos está, a ver ahora, ¿cómo están? A ver, bueno, Yo te escucho bien, ahora sí, no se te bueno, escuchaba tanto antes. ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Creo que hemos cumplido el objetivo, sensibilizar, ayudar a mirar mejor la realidad, que nos dé más ganas de participar. Todos estos son los objetivos de la escuela. Hemos visto también, la gente ha hecho aportes, tenemos el artículo ese muy interesante de La Nación que muestra lo de la red de escuelas de aprendizajes, así que yo creo que misión cumplida. En nombre de las 205 personas que estamos presentes acá, te queremos agradecer mucho, Gabriel, y a los demás les digo que nos vemos el lunes que viene, donde en principio vamos a trabajar un poco esta cuestión de la vivienda popular, las tomas, etcétera, desde una perspectiva positiva y constructiva. Así que muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos por Gracias. estar con nosotros. Gracias a vos, Eduardo, gracias a todos y sigamos generando debates sobre educación en la Argentina y ahora especialmente sobre cuándo se viene la apertura de escuelas, respetando los protocolos, la salud, etcétera, pero importante también hablar de este tema, ¿no? Que estamos hablando de tantos temas y no hablamos de educación, así que también los aliento a todos a seguir conversando sobre esto. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a todos.